nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Muy buenas, queridos vinonautas, bienvenidos a otro programa de arte y vino. De nuevo con ustedes, su sommelier preferido, Javier Méndez. Lo primero de todo, bienvenidos a un nuevo programa y quiero empezar agradeciéndoles muchísimo la aceptación que tuvo el anterior programa con nuestro invitado especial y amigo personal, Pavel Urquiza. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tantos bonitos comentarios y sus visualizaciones. Estamos en un nuevo programa de arte y vino, intentando mantener las mismas expectativas del primer programa, y creo que tenemos todo lo necesario para que eso ocurra. De nuevo, voy a insistir, tengo dos personas a mi lado, estoy inmensamente feliz, dos personas muy importantes, el invitado, que lo presentaré como una sorpresa después, y ahora vamos a empezar con mi productor, siempre agradeciendo a mi productor Pablo Sotolongo, como digo siempre, el culpable de que yo esté aquí, la persona que entendió que yo era la persona adecuada para dirigir este potaje, como decimos en España. Muchísimas gracias y bienvenido, Pablo Sotolongo. ¿Cómo te sientes? Gracias, me siento muy bien. Ya te habías referido a cómo evolucionó el primer programa, la aceptación que ha tenido. Creo que no me equivoqué cuando decidimos hacerlo, y los propios resultados de los siguientes programas irán demostrando que tenemos la razón. Bueno, ¿hoy qué? ¿Cómo es la cosa? Bueno. Hoy tenemos un súper programa. Yo debería de pagar por hacer este programa, porque tengo la grandísima suerte de estar en el mundo que me gusta, que es el mundo del arte, y tengo la opción de traer invitados maravillosos, porque además son amigos, que eso me hace disfrutar muchísimo más. Hoy tenemos una persona que es un grandísimo... Bueno, muchas cosas. Me he apuntado porque no quería que se me pasara nada. Un gran cantante, actor, compositor y presentador. Y sobre todo un gran amigo y una gran persona. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros en nuestro programa a Ramón Fabián Veloz, más conocido como Ramoncitín Veloz. Bienvenido, mi amigo. Gracias, Javier. Muchas gracias, gracias, Pablo, gracias. El placer es mío. Bueno, de más está decirte que cuando me dijiste ven, aquí estoy. Es una maravilla tenerte aquí. Gracias. De la cantidad... Bueno, esto vamos a tenerlo no como un programa, sino como si fuera una tertulia de amigos. Perfecto. Vamos, puedo quitar el saco y todo. Entonces. Todo lo que tú quieras. No te quites más cosas que estás sofocado. Pero sí me gustaría que lo tomaras como una charla de amigos, con un recorrido un poco por tu vida artística, que es inmensa y grandísima. No, me has dado una cantidad de títulos ahí, actor, presentador, músico. Lo que quiero es... Yo no soy capaz de hacer todo eso. Y lo que quiero es que un montón de gente que te conozca y que haya visto otras entrevistas tuyas, que hay muchísimas, que hoy saque algo nuevo que no conozca de ti. Si conseguimos eso, vamos a ver. Yo me doy por satisfecho. Ramoncitín, nacido el 20 de enero de 1967. Exactamente, en el Vedado, en La Habana. Así mismo es. Mira, bueno, como te digo... cantante, actor, compositor y presentador. ¿Con cuál de estas cosas tú te sientes más identificado? Porque hay algunas que yo, por ejemplo, presentador a lo mejor no tanto, pero cantante y actor, ¿con cuál de las dos? Yo soy... A ver, yo Artista. Siempre digo que... Bueno, es un título que te lo tienen que dar, no te lo tienes que ganar. Pero yo siempre soy de los que digo que una canción es una obra de teatro. Y una obra de teatro es como una canción. Tienes que estudiarlos, tienes que querer saber qué quieres decir con la interpretación tanto del personaje como de la canción. Y entonces para mí son muy paralelas, para mí van muy juntas. Y a veces hasta se unen en algún momento y después se vuelven a abrir. Pero son dos líneas que van juntas. Es muy interesante lo que me dices, porque nosotros, por ejemplo, que estamos muy, por nuestro trabajo, que nunca mencionamos aquí, que estamos muy acostumbrados a tratar con artistas, a veces nos pasa que aparece gente que canta espectacular, que tiene una voz técnicamente perfecta, todo perfecto, y sin embargo no te llega. Justo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo cantar que interpretar. Exacto. Entonces muchísimas veces eso... Ser intérprete es mucho, tienes que poner mucho de ti en cada tema que hagas, y cada tema hacer lo tuyo. Claro. Yo que compongo,
prefiero cantar las canciones de otro que no las mías. Wow. Y no solo me pasa a mí, le pasa a muchísimos amigos. Y a muchos muy conocidos que tienen sus canciones que son hit parade durante años y de momento los ves en su show en vivo y cantan canciones de otros. Porque interpretan otra. Es meterte en la vida de otra persona. Es un poco involucrarte en ser otra persona. Es un poco loco también, pero bueno, los actores Los artistas tienen ese así. punto de locura, si no podrían crear. Exacto. Difícilmente Pero podrían te metes crear. en la canción y te haces esa historia, ese personaje eres tú. Sí, es muy importante. Hay gente que tú la ves que es muy fría a la hora de cantar y cantan espectacularmente bien. Claro. Pero, sin embargo, ves otra gente. Mira, ha habido muchos casos famosos que no vamos a mencionar de gente que tiene voces regulares o voces rotas y sin embargo llegan a la al gente público de una manera espectacular. Pero todo lo que me está diciendo es muy interesante porque si yo tengo bien mi información, Ramoncitín comienza la actuación a los 5 años en programas de televisión. De televisión. Ahí empiezo cantando y actuando. O sea, claro, viniendo de una familia, de unos abuelos, que creo que eran cantantes de música campesina y gente muy conocida. Pero mi abuela era actriz y mi abuelo también era actor. Eso te iba a preguntar. O sea, los 5 años que tú empiezas tan prontito, ¿de cuál? Es que no sé por dónde elegir de tu familia. ¿De dónde te viene esa cosa por querer ser artista, actor? Yo creo que con eso se nace, Javier. Eso viene. A ver, cuando lo estudias, lo perfeccionas. Cuando lo estudias, logras decirlo de una manera que no suene feo, pero logras especializarte un poquito en hacer las cosas un poquito mejor. Pero el ser actor y cantante, yo creo que se nace con eso. Sí. Se nace con eso. Un caso que yo siempre pongo, que a mí me encanta hacerlo, es el de Harrison Ford. Harrison Ford era un carpintero de Hollywood. Hacía escenarios en Hollywood. Y lo vieron un día y le dijeron, tú eres el hombre. El tipo, va a ser yo hombre, ¿qué va a hacer? Ahí tiene. Es un grandísimo actor que se mete en todos los personajes como si fuera una piel nueva que se pone cada vez que hace una película, cada vez que... A mí me encanta eso porque se nace. Hay muchos que se mueren y no saben que han sido artistas. Y otros que sí, lo cogen así de momento y sale. Y yo lo viví desde chiquito. Desde chiquito en casa. ¿No? En casa todo era... Era normal. Sí, mi tía le preguntaba a mi papá le preguntaba a mi abuelo, oye, ¿esto cómo lo hago? Mi abuela hablaba. Todo era, no sé, como una familia de médicos. Sí, que todo el mundo se pregunta lo mismo. Claro. Que luego, al final, tú te dices, bueno, ¿cómo es posible que a veces en un trabajo determinado, o en este caso, haya varias generaciones? Yo creo que también influye mucho el hecho de, bueno, por supuesto que tú seas artista, que tengas la vocación. Evidentemente en la familia Veloz hay muchísimo talento. Yo conozco unos cuantos. Gracias. Y son todos muy buenos actores, actrices, presentadores, de todo. Pero yo creo que también el hecho de tenerlo cerca, a lo mejor hay gente, como tú me decías de Harrison Ford, que lo es y no lo sabe. Claro. O sea, también el tenerlo cerca te hace saber también sí puede ser, ¿no? Sobre todo te das cuenta que te atrae lo que estás viendo. Claro. Si no te atrajese, no sentías esa necesidad. Claro. Pero si tú ves a tu papá o a tu tía con un libreto en la mano diciendo un texto al espejo que tú dices, este hombre está loco, o sea, ¿de qué hace? Y eso, en vez de pensar, este hombre está loco, ¿qué está haciendo? Te quedas mirando y dices, wow, qué interesante. Ahí te vas dando cuenta de que te gusta. De que te gusta. Yo quise ser médico, ¿eh? ¿Médico? Yo quise ser médico. Sí, porque luego a veces... yo quise ser taxista y médico. Yo conozco muchos casos también de gente que ha acabado siendo grandísimos actores y actrices, pero que por el camino tenían también otras semivocaciones que podían haber en un momento determinado haber acabado. Pero las vocaciones se tienen, pero luego se trabajan, porque después tú te gradúas en estudios superiores de música y actuación en la Escuela Nacional de Arte. Exacto. Estudié en la Escuela Nacional de Arte y Música y en el Instituto Superior de Arte, Actuación. Actuación, en los dos. En los dos. O sea, que la gente muchas veces cree que eso, pero hay una preparación detrás de eso. Un poquito, sí. Grande. ¿Cuántos años fue eso? La escuela de música fue muy niño. O sea, la música en Cuba se empieza a estudiar desde muy pequeño. Bueno, la música se empieza a estudiar desde muy pequeño. Porque los instrumentos llevan mucho tiempo de práctica, de estudio. Estudiaba guitarra. Y después la actuación ya fue como la necesidad de interpretar la canción.
Dije, necesito saber cómo interpretar una canción. Yo cantaba, pero yo estoy seguro que no interpretaba. O sea, yo creía que no interpretaba, o estoy seguro que no interpretaba. Cuando empecé a estudiar actuación me di cuenta de lo que era estudiar una obra, entender la obra, qué quiso decir el autor, dónde fue que se hizo, por qué se hizo. Ir estudiando todas esas cosas te llegan a complementar eso que te va faltando. Te aplicarlo también. Exacto. De alguna Después manera, hay que aprender a aplicarlo. el enfoque, te hace más La actuación completo. te da mucho movimiento escénico, conocer el escenario, conocer las reacciones cuando sucede muchas veces, que te quedas en blanco, que te quedas así, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo salgo de este bache? Claro. Te enseña esas tácticas, por decirlo de alguna manera, para poder salir de una situación X que se te dé, tanto en una canción como en una obra de teatro. Claro, no, te da... Mira, puede decirse que tú empezaste tu carrera como tal, como solista, como profesional, sobre 1989. Sí, a ganar dinero, sí. A ganar dinero. Esa era la parte de profesional. Mira, me he quedado muy sorprendido. Bueno, yo, a pesar de que tú eres mi amigo, yo he aprendido de ti ahora entrando, ¿no? Dice, desarrolla su carrera en España, Alemania, Japón, Grecia, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela, Sudáfrica, Angola y Mozambique. ¿De verdad se ha actuado en tantos sitios? Sí, en todos muchos en sitios. Todos esos sitios. Pero porque, o sea, saliendo de Cuba siendo profesional, hicieron giras. Exacto, hacíamos giras y fuimos a muchísimos lugares. Algunos repetíamos muchas veces, pero yo tenía mi propio grupo, o sea, mi orquesta, mi pequeña orquesta, que siempre andábamos por ahí de tullerías y nos íbamos a muchísimos lugares. Me pasó muchas veces en países, por ejemplo, como Grecia, que tú te quedas un cubano en Grecia. Pues cuando cantábamos, la gente le interesaba muchísimo la música cubana. Claro. Le interesaba mucho la música cubana. A partir de ahí, bueno, Japón, ¿qué te puedo contar? Japón fue un espectáculo súper impresionante. Estuvimos 45 días recorriendo Japón y hicimos conciertos en 22 ciudades. Wow. Era un espectáculo enorme, con bailarines, con la orquesta, con solistas espectaculares. Era un montaje grande. Es un montaje enorme. Y te das cuenta de que un idioma como el japonés, una idiosincrasia como la idiosincrasia japonesa, que es completamente diferente a la latina y a la occidental. O sea, cómo esa gente entendían la música, disfrutaban la música. Claro. Yo pienso que se ha dicho mucho, exacto, se ha dicho mucho y parece banal cuando se repite, pero la música es el primer idioma del mundo. O sea, todo el mundo lo entiende y todo el mundo la siente. Exactamente. Porque muchas veces lo que te pasa es que tú escuchas a un japonés que canta precioso y no estás entendiendo lo que está diciendo, pero estás sintiendo primero lo que interpreta y la música. Y cuando tú sales de Cuba, en una época como esa, y empiezas a hacer Asia, Europa, África, ¿qué te aportó? Ya olvídate aparte de la parte artística, en la parte personal, a nivel de todo lo que tuviste ahí, de cultura, de cultura culinaria, de comida, de costumbres, de religiones, de qué te aportó toda esa cantidad de es un ajiaco enorme que se hace y en él te das cuenta de la necesidad que tienes de seguir creciendo como ser humano y que en un país como el que yo vivía era imposible. Y entonces te ayuda un poco a dar el salto, ¿no? Eso fue antes el salto de salir. mortal, claro. A dar el salto mortal porque te das cuenta que estás viviendo encerrado ahí en lugares como Japón, como Grecia, donde el shashili, que es una salsa griega que es espectacular, no se conoce. Básicamente porque no hay yogur para hacerla. Entonces es complicado. Ahora da risa, pero es triste. Claro. Muchas comidas, muchos sabores, muchos vinos que no se conocen y la gente no tiene la posibilidad de disfrutarlo. Y yo soy un sibarita, de verdad. Yo te digo, a mí me gusta la buena comida, tú lo sabes mejor que nadie, y me gusta el buen vino. Y ahí vamos a llegar, no te preocupes. También se toma vino malo cuando no hay, hay malas épocas, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún vino malo. No, pero es cierto lo que tú me dices con respecto. Mira, hay muchísima gente que lo que pasa es que
como que le quieren hacer ver que eso es lo único que existe. Claro, Cuando tú te abres, por eso yo creo que incluso viviendo en un país libre, yo creo que también es muy bueno viajar para ampliar un poco horizontes, la cabeza, que no se te cierre a las ideas. A veces tú, por ejemplo, mira, incluso en negocios, eso tiene que ser igual en arte, en música, pero incluso en negocios de hostelería. Muchísimas veces tú tienes un modelo, ¿no? Y te vas a Europa, o el de Europa viene aquí y dice, coño, pero... es diferente, esto es diferente, ¿no? Y yo creo que eso... Y no es que uno sea mejor que el otro, es que son distintos. Te aporta ideas. Es que son distintos. Te aporta ideas. Yo vine hace mucho tiempo ya, pero yo vine con una mentalidad que yo veo que con el tiempo he cambiado y la he adaptado más aquí, y de vez en cuando es necesario salir para... ¿Y cuándo amigo, es que tú decides dar ese paso? ¿Cómo diste ese paso? En el año 2003 estábamos en Múnich, en Alemania. En Stuttgart. Había un frío enorme. Me imagino. Fue en diciembre o enero. Yo salí en diciembre de 2003 y creo que fue en enero del 2004 que estábamos ahí. Y un amigo que ya por desgracia no está entre nosotros, pero me dijo, tienes un pasaje en el aeropuerto de Múnich para venirte a Barcelona. Y le dije a los músicos míos, me voy a Barcelona, en una semana nos vemos. Me miraron así y me dijeron, me daban de la risa. Mira. Ya sabía lo que había. Y bueno, aquí un par de 20 años después aquí estoy. Concho. Tú llegas a España. A España. Y en España estás tiempo. Estuve 7 años viviendo en España. Pero ya no en Barcelona. Ya no en Barcelona, me fui a Sevilla, peor todavía. Ay, Dios mío. No, en España aprendí 2 cosas muy malas, cortar jamón y beber vino. Ay. No, y tú en Sevilla, con el carácter tan serio que tienes, y lo que te cuesta relacionarte, yo no sé cómo tú sobreviviste a eso. Me encantó Sevilla. Porque yo siempre se lo digo a la gente, y mucha gente me critica, pero yo lo digo de corazón. Yo extraño más Sevilla que La Habana. Sí. Porque Sevilla para mí fue... reencontrar lo que era La Habana. El calor de la gente, el buena gente del vecino tuyo, el amigo que te dice, oye, no cocines hoy, ven para mi casa, o vámonos al bar de la esquina a tapear. Eso era La Habana antes. Y entonces yo descubrí eso en Sevilla, me hice un adicto a Sevilla. Tanto que me mudé al barrio de Triana, que es uno de los barrios, para los que no conocen, uno de los barrios más lindos. Precioso. Que tiene muy España, bonito, yo creo. Muy bonito, sí, seguro. Y es un barrio muy de barrio. Ahí han nacido los grandes toreros. Exacto. Ahí ha habido muchísimo flamenco, muchísimos toreros. Exacto. De ahí ha salido la crema y nata. La crema y nata. Y entonces ahí viví espectacularmente. Otra de las cosas que me daba mucha risa, cuando por las noches, ¿no? Uno se va quedando solo. Al final, todos los que emigramos tenemos una soledad bastante grande, aunque estemos rodeados de amistades y de gente linda. Nosotros los músicos tenemos la suerte de llevarnos la música con nosotros, y eso no nos lo puede quitar nadie. Pero yo me reía muchísimo porque yo sacaba la cuenta y le decía a mi padre, cuando hablaba con él aquí, él estaba aquí en Miami, yo estaba allá en Sevilla, le decía, papá, a ver, ¿cómo yo te explico? En una manzana hay 14 bares y todo el mundo vive, todo el mundo gana dinero y todo el mundo disfruta. Me decía, eso es imposible. Digo, bueno, cuando tú vengas te lo voy a enseñar. Y lo contó conmigo. Había 14 bares en una manzana y todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo comía, todo el mundo vivía. Y era de uno para el otro. Y además, yo no sé si en Sevilla era así, pero bueno, en Madrid, por ejemplo, es así, que hay como horarios. Claro. A primera hora es mejor ir a no sé qué. De fulano, el otro al de Manolo, después al de Pepe y así. Es espectacular. Es una maravilla. Sevilla... Es un modelo de vida diferente al de aquí, totalmente. Y España tiene una cosa, bueno, para los que no hayan estado, tienes el centro, el norte y el sur. Y en función del clima, que es muy diferente en el norte y en el sur, también tiene mucho que ver con el carácter de la gente. Y yo creo que el sevillano es lo más parecido al cubano, junto con el canario. Yo creo que es lo más similar. Entonces empata muy bien. Muy bien. Yo tengo a mi hermano pequeño que vive en Marbella. Imagínate tú. Y cuando se fue a vivir, me decía, a ver, ¿cómo te explico yo? Mira, te voy a explicar cómo es esto. Tú sales por la noche. Claro, mi hermano era muy joven, entonces lo explicaba con las cosas de la gente joven. Claro. Me decía, yo salgo en Valencia
y estoy por la noche en la discoteca y piso a alguien sin darme cuenta, yo le piso y me busco una pelea. Sí, claro. Dice, yo salgo en Sevilla y piso a alguien por la noche, o en Marbella, o en Málaga. Y termina me busco un amigo. Te busca. Entonces acabo en la barra. Termina en la barra tomando, hablando. picando, Exacto, oye, Quillo, me has pisado, eso te va a costar una cerveza. Exacto. Y al final, y eso es un poco la idiosincrasia del andaluz, que no es, dentro de los españoles, el prototipo del más trabajador de todos, pero sí, desde luego. Tú sabes que discrepo con eso. Sí. Discrepo en eso contigo. Mira, me va a encantar que me des En una... todo ese tiempo que viví allí, conocí muchísima gente muy currante. Gente que trabajaba de sol a sol, de verdad. Tanto trabajos duros como trabajos de oficina, como trabajos de bares. Por ejemplo, tú que eres hostelero sabes lo que es estar atrás de una barra. Yo conocí a una señora, María Luisa, una amiga, que estaba en una barra desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Fuerte. Pero no hoy, Todos los días. todos los días. Y libraba, o libraba poco. Libraba un día, libraba dos. Sí, en España se libra un día, en hostelería. Y cuando el dueño está de buena y quiere hacerlo él con sus amigos, pues te dice, bueno, cógete el día y adiós. Pero Sí, on sí. call, ¿eh? Sí, Que si sí. te llamo porque se pone grande esto, tienes que venir. Sí. Y se trabaja mucho. Ahora, se divierte uno mucho Claro, trabajando. es que te iba a decir que yo creo que la fama de que no son tan trabajadores es porque son muy divertidos. Son muy Y al divertidos. ser muy divertidos y fiesteros, al final yo creo que a lo mejor también un poco se mezcla una Se cosa mezcla con una la cosa otra. con la otra, pero yo de verdad, mi respeto, los sevillanos para mí me abrieron mucho su corazón, me dieron mucho cariño en los momentos más Hombre, tristes, te dan duro, mucho cariño, recién- exacto. recién- Y me dieron mucho cariño y me enseñaron mucho. Y los de pueblo más todavía. Los de pueblo son más cerrados. Sí. Son más cerrados porque, bueno, pueblos son más pequeños. Pero igual, son gente muy trabajadora, muy trabajadora. muy trabajadora y son generalmente gente que la gente del sur de España es una gente que te abre muy rápido. Son muy abiertas, son muy abiertas. Y muy cariñosos. Son muy ¿Y abiertos. qué te hace irte de España si estabas tan bien? Yo que me cuido tanto de hablar de mi vida personal. Yo, Tírala suavecito, no de mucho detalle, tírala suavecita. Tírala yo suavecita. ya no tenía nada que hacer en España. Ya mi vida personal se había vuelto una cosa banal. Ya Ajá. no tenía nada específico. Tenía a mi hermana, eso sí, que todavía sigue viviendo allá en Sevilla. Pero yo necesitaba ya abrirme otros horizontes. Ya mi vida no iba a ser como yo había pensado que iba a ser, que iba a ser un galleguito de estos fumadores en un parque ahí con la cervecita y el chupito después de almuerzo y a ver el telediario con Matías Prats. Pues no, dije, no, ya esto hasta aquí no voy a llegar hasta ahí, voy a hacer... Llamé a mi padre y le dije, oye, mira, aquí no tengo más nada que hacer. Yo estaba ya divorciado, no tenía nada que me atara así a nada. Y me dijo, bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar y conseguí hacer un contrato para venir acá a grabar unos discos. Pero bueno, después vino toda la debacle esta que se armó con la crisis económica que hubo y no sé qué. Y ya me llegué acá el 23 de marzo, 23 de marzo Ajá. del año 2010. Llegué aquí. Hace Wow. 15 años. No tan lejos de mí. No. Yo llegué en el 12 por ahí. Hace 15 años que llegué. Y cuando llegué aquí, mi primera frase fue, nos tenían engañado. Miami no es lo que la gente dice. Yo nunca pensé venir a Miami para hacerlo. No. Te digo, mi idea era quedarme en España y vivir en España hasta que me muriera. Sobre todo por lo que te conté. Me gustaba mucho Sevilla, me gustaba mucho la manera de vivir. Pero cuando llegué aquí ya mis horizontes se abrieron completamente. Claro. ¿Tú sabes la cantidad de gente que es cubana y que ha acabado en Miami y no tenía planeado Claro, en ningún muchos, momento, muchos. no le atraía mucho la posibilidad porque a lo mejor tenía una idea No, lo primero diferente. es el idioma. Estados Unidos lo primero que te tranca es el idioma. Pero después cuando llegas a Miami ves que todo el mundo habla español. Hasta los americanos quieren hablar español. Sí. Y como digo yo, Miami. no quieren ni hablar español en Miami, quieren hablar cubano. Cubano. Es diferente. Sí. Y es complicado. Pero al final yo amo esta ciudad. Miami para mí es... Sí. Mi vida cambió. Desde que yo llegué a esta ciudad, mi vida cambió completamente. Por eso yo siempre digo, no dejen de perseguir un sueño. O sea, la idea esa que le dé a uno, agárrala.
agárrala y hazla. Sí. ¿Qué te puede pasar? Que no salga. Pero esa es una cosa, Ramoncitín. Yo, acuérdate que tú eres cubano, pero yo soy español, yo no soy tampoco americano. Pero eso es una cosa que tú palpas aquí desde que llegas. El americano te permite que te equivoques todas las veces que te dé la gana. Pero que crezcas. Exacto. Y tú, pues, muchísimos ejemplos de grandes fortunas, de gente triunfadora que ha tenido 28 millones de golpes. Que eso, por ejemplo, en España, no que sucede. tú y yo hemos vivido, no sucede. Te señalan con el dedo y estás perseguido. Una de las cosas... no sirve. Sin embargo, aquí no. Aquí lo ven como parte del proceso. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho en España era eso, que nunca ibas a llegar más allá de donde estabas. No sé por qué, porque muchísima gente en España te apoya. A mí me apoyaron, a mí me hicieron... Tengo amigos todavía que nos hablamos a cada rato, que me dijeron, oye, dale, y me buscaban y me apoyaban y me decían, vamos a hablar con el ayuntamiento tal para que hagas un concierto aquí, para que trabajes acá. Sí, pero hay mucho... Pero hay demasiado clasicismo, sí, puede ser. Burocracia, clasicismo. O sea, en España tienes que ir de la mano. Mira, a mí la cosa que más me impresionó, yo todavía no estaba viviendo aquí. Yo ya tenía la idea de quedarme, iba y venía. Como tú sabes, soy sommelier, el mundo del vino. Yo acababa de crear una importadora y distribuidora de vino, que yo todavía no vivía aquí. Y entonces me pongo a hablar con un amigo mío que ya vivió aquí hace mucho tiempo y me dice, no, para ver si podemos vender a Sedano, a la cadena Sedano. A mí eso, viniendo de España, me pareció ciencia ficción al final del pasillo a la izquierda. O sea, porque en España para tú llegar a vender la Corte Inglés o qué cosa de eso, tú tienes que pasar 28 millones de... tienes que ir de la mano de gente... Que es lo que estamos hablando. Bueno, fíjate cómo lo hicimos. Nosotros estábamos comprando un sedano. Yo le pregunté al manager y me dijo, no, eso es en la oficina central que es en Hialeah. Si quieres te dio el teléfono. Yo dije, no, esto hay una cámara oculta o algo aquí. Me dieron el teléfono, llamé, dije, no me van a contestar. Me contestó una señorita, me dijo, ¿qué es lo que usted hace? Quizás el acento español ayudó un poco porque pensó que era una persona de fuera, pero me dio un appointment y a los 20 días de yo estar aquí, estaba sentado en la oficina con probabilidades de hacer eso. Mira, el tiempo nos mata, la televisión es así, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Y esto está súper interesante, no se vayan a ir, que tenemos que recogerlo donde lo dejamos. Usted no se preocupe que nosotros vamos a alimentarnos. Nosotros vamos a alimentarnos ahora. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo